Bueno, todo esto lo pueden seguir, pueden ver también la agenda en la aplicación de The Forex Day. Les aconsejo a todos ustedes que se bajen la aplicación para poder ver en directo qué es lo que está pasando y para poder compartir sus opiniones. Bueno, a continuación les voy a presentar a Carlos Doblado. Carlos Doblado es trader, influyente analista técnico, se autodefine como emprendedor, especulador y filósofo. Su especialidad profesional es la aproximación conductual al mercado. Es fundador de Ágora Asesores Financieros y AFI, donde intentan una integración de diferentes campos relacionados con la inversión desde el punto de vista conductual. Súbete, Carlos, si quieres. Ha colaborado en diversos medios y sigue colaborando en diversos medios, con Radio Intereconomía, con Bloomberg Televisión, con Gestión a Radio, con Expansión Televisión, también con Cotizalia del Confidencial. Bueno, hoy en The Forex Day y sponsorizado por GKFX nos va a dar una aproximación al euro-dólar. Vamos a ver. Euro-dólar. Hola, Susana. Todo tuyo, Carlos. Bueno, veo que has leído mi blog. En mi blog no pone que sea filósofo, pone que soy filosofofo, que es diferente. Es decir, no es exactamente lo mismo. Aunque hacemos bastante filosofía, de hecho yo comparto Ágora con un filósofo. Es decir, él sí lo es mi compañero Isaac, es filósofo y bueno, además es ingeniero, es un tío que sacó máxima nota en el MIT, en finanzas, con lo cual, bueno, no es una pequeña inteligencia, con lo cual yo no me puedo considerar filósofo al lado de este tío, entonces puse filosofofo. Trader, especulador, bueno, es que todas esas cosas vienen a ser lo mismo, ¿no? Es como inversor. A mí me parece que Warren Buffett es un trader, no es otra cosa. Lo que pasa es que él opera a 25 o a 50 años, pero algunos operáis aquí, me imagino, a 5 minutos. Yo hacía eso cuando tenía 22 años, 23, 24, y un día, pues, dejé de hacerlo porque tuve una jornada muy dura y me pasé 3 años sin operar. No va sobre mi charla, pero ya que sale. Es decir, yo lo que he aprendido esencialmente lo he aprendido perdiendo pasta, que es como se aprende. Lo otro es una especie de aproximación hasta que llega la hora de la realidad. Mi charla no va a ser muy larga porque, de hecho, creo que por eso me la han puesto. Es una charla que termina en un momento, dado que consiste en hablar sobre el eurodólar a largo plazo. Eso se soluciona con una imagen. Ya. Entonces mi charla termina ahí. Esto va a venir bien porque creo que vamos retrasados, con lo cual pondremos el horario. ¿No? ¿Puedo enrollarme, quieres decir? Yo preferiría acabar rápido e irme a ver las chicas que están por aquí. Está mucho mejor. Es que estoy casado, entonces esas cosas ya todos lo entenderéis los que lo estáis. Bueno, filosofofo, ¿eh? Para empezar, he pensado que podría estar bien que viéramos este gráfico. A mí me parece muy interesante, siempre que hago charlas intento hablar sobre esto. Yo, en realidad, soy especialista en equity. Mi trabajo es el mundo de la renta variable. Como ha dicho Susana, nosotros nos acercamos conductualmente. Es decir, yo soy analista técnico. Pero nosotros, por ejemplo, cuando asesoramos vehículos de inversión, lo hacemos, por ejemplo, en un fondo de pensiones, varias ICAPs, fondos de inversión, nuestros propios clientes, en nuestra IAFI, cuando hacemos esto, seleccionamos el equity a través de algoritmos que nos seleccionan a través de una serie de criterios relacionados con los balances de las compañías y con algunas cosas relacionadas con cómo los analistas están percibiendo las compañías, pero no lo hacemos estudiando las empresas, no nos interesa demasiado. Como ya hemos dicho, nos acercamos conductualmente. Soy un trader técnico. Entonces, no conviviría muy bien con alguien que no utilizara conceptos parecidos a los míos. Entonces, hacemos bastante ciencia, pero no exactamente a través de los precios, como haría un analista técnico, sino a través de las inercias, las tendencias que se pueden producir, por ejemplo, en los balances, a través de, por ejemplo, cómo está oscilando a lo largo plazo la cuenta de resultados en determinadas partidas. Podemos crear criterios que combinados nos permiten establecer cuáles deberían ser las empresas de una cesta que lo hagan mejor a largo plazo y de esta manera seleccionar alfa. Luego nosotros lo que hacemos es, a través de análisis técnico, más normal, más clásico, decidir, esta es mi parte, esencialmente, cuándo debemos estar invertidos en esa cesta de títulos y cuándo no. Y cuándo esa cesta de títulos, por ejemplo, debe estar cubierta y cuándo no. Ahora, por ejemplo, nuestra cesta de títulos puede tener un 80% de activos que no están en euro. Con lo cual, en un año como el actual, en el cual el euro está fuerte,
si no hacemos coberturas de esas divisas, tendríamos pérdidas importantes a través de la pérdida que sufre el equity, no porque no estemos viendo bien el mercado, sino porque las divisas están deteriorando el activo. En este trabajo del equity hay algo que a mí me permite hacer las cosas con bastante ventaja respecto a la que, por ejemplo, podréis tener la mayoría de vosotros si operáis en activos más en rango, como son las divisas o como son las materias primas. Los que os dedicáis a esto estáis jugando un juego más difícil al que juego yo. Yo soy bastante más tonto que vosotros, entonces intento hacer una cosa más simple. Claro que yo no quiero hacer mucho dinero a corto plazo. Yo quiero hacer dinero a largo plazo, operando a corto plazo, que es un poco diferente. Entonces a mí, por ejemplo, este gráfico de aquí arriba me importa mucho. Porque cuando observo este gráfico, lo que veo es el retorno de las acciones americanas a muy largo plazo, en más de 200 años, y con dividendo incorporado. Y lo que puedo ver es que tengo un 6,7% anual a largo plazo. Es decir, que si yo me pongo corto en equity, hoy, que estoy aquí pegado a la línea roja es la regresión a la media, un poquito por encima hoy, no está actualizado. Si yo opero en equity y decido que me voy a poner corto, por ahí alguno que está corto hasta aquí, en renta variable, desde hace meses, con una tendencia alcista así. Bueno, pues lo que estoy haciendo, aparte de ir contra la tendencia, es enfrentarme a esto, a una cosa que sube el 6,7% anual a largo plazo. O sea que cuando empiezo en menos 6,7% al año. Y la línea del año que viene sube otro 6,7%, y al otro 6,7%. Entonces todos los años menos 6,7% para empezar, si te pones corto. Yo lo que hago es ponerme largo, porque me lo quiero hacer fácil. Claro, no quiero ganar todos los años, no aspiro ni siquiera a ganar todas las semanas, ni todos los meses, no se puede en esta profesión hacer eso. Entonces, si queréis hacer las cosas fáciles, yo os aconsejaría que penséis en el largo plazo para sesgar vuestra mente hacia los lugares donde podéis encontrar rentabilidad con más facilidad. Es decir, esto es un juego que practican las mentes más brillantes del mundo. Entonces, no debe ser muy sencillo hacerlo mejor. Si hacéis el juego lo más difícil posible, pues la competencia que vais a establecer es más dura. Yo prefiero hacer una competencia más simple, entonces intento operar en largo y a favor de lo que es muy largo plazo. Evidentemente, me diréis, hombre, operando así, el año pasado sufriste mucho. Sí, el año pasado nos lo pasamos muy bien, durante una parte importante del año. En el año 2008 te habrías matado, sí, también. Para eso está el analista técnico, para que la cesta de títulos pueda, en un momento determinado, ponerse en liquidez. Es decir, no tengo por qué estar corto. Puedo esperarme a que el mercado baje, ¿no? Hay gente que quiere ganar siempre. Se puede hacer. Yo durante muchos años hice day trading intentando ganar todos los días, pero eso no es sencillo y uno se va saturando. Llega un momento en el que quieres encontrar un trading en el que te sientas cómodo, ¿de acuerdo? En el que puedas estar ya los próximos 25 o 30 años. Bueno, nosotros intentamos hacer eso, con lo cual nos importan mucho las inercias de largo plazo. Yo voy a hablar del dólar, y el dólar es un poco lo contrario. Si os fijáis, en los últimos 200 años ha caído un 95% contra una cesta de divisas. Con lo cual, pensar en comprar dólares no parece muy inteligente. De momento. A lo mejor cambia. Es decir, aquí podéis ver más de 100 años de lateralidad arriba y abajo, pero a partir de Bretton Woods se desploma. Alguno dirá, bueno, 0,052 ya no puede bajar mucho más, ¿no? Compremos dólares. Bueno, no sé, cómprate unos populares, chato. Por ejemplo. Ya no se puede. Pero podrías haberlo hecho la semana pasada, ¿no? Si hubiéramos hecho esta pregunta. Una cosa que está a 0,052 podría bajar a 0,025 y eso seguiría exactamente igual y habrías perdido el 50%. Con lo cual, oye, piensa que hasta 0 siempre hay mucho camino. Hasta 0 siempre hay el 100%. Hasta el día antes, de 0,0001 a 0, es un 100%. Lo que ha pasado en el Popular es muy interesante porque todos aquellos que compraron a 25 y 30, porque era un gran banco, han perdido exactamente lo mismo que los que compraron a 0,50 una semana antes. Todo. Bueno, son dos formas de hacer lo mismo. El dólar, por tanto, de entrada, debería ofrecernos un sesgo no muy... Esta no es mi presentación. Es la presentación que me han dado, por supuesto, pero no es la presentación que tendría que tener. Y claro, si no tienes la presentación que tienes que tener, es muy difícil que hagas el trabajo que quieres hacer. Así que haremos otro, si nos importa.
Es en el trabajo donde estoy más cómodo. Mira, vamos a hablar de renta variable, no vamos a hablar del eurodólar. Lo siento, he enviado una mala presentación, es culpa mía. Pero esta es mucho mejor. Así que si os interesa la renta variable, que es lo que me interesa a mí, pues yo me voy a divertir más y vosotros vais a escuchar algo mucho más divertido, más interesante que a lo mejor nunca habíais oído. De hecho, lo que iba a presentar era muy difícil para mí porque era una sola plantilla, porque el eurodólar a largo plazo... Vamos a verlo, porque tengo el eurodólar aquí. Podría empezar por él. Lo tengo al final del todo, pero como cuando me presentaron un poco esta idea, me dijeron, oye, tienes que hablar del eurodólar. Y yo dije, pero ¿cómo hablo del eurodólar a largo plazo? Si solo hay una imagen, este es el eurodólar a largo plazo, ya está, esto hubiera sido toda mi charla. Entonces había tenido una presentación con esta imagen y luego un montón de cosas de fútbol. Y la otra es mejor porque hay más temas, ¿eh? Y así hablo un poquito más hasta que Susana me diga que me calle, que sabe que tiene que hacerlo porque si no, no voy a parar. Esto es el eurodólar a largo plazo. Bueno, ya hemos visto que el dólar es bajista contra todas las monedas a largo plazo, contra el euro es bajista en los últimos años. Claro, tú tampoco puedes confiar mucho en esa cosa que siempre baja, porque luego de repente sube y has perdido un 50%. Es decir, esas cosas, eso es un sesgo que tú debes tener en tu cabeza a la hora de operar. Los gráficos de largo plazo no sirven para operar, sirven para que te limites, para que establezcas los lugares donde quieres estar y encuentres el momento para operar en esos lugares, prescindiendo de los demás lugares. Mirad, el eurodólar, sabéis que por consenso tenía que ir a la paridad. Antes de la paridad encontró su línea de tendencia principal a muy largo plazo. Eso es un soporte muy importante. Además, en el canal bajista que viene desde los máximos, pues encontramos ahí un soporte decreciente muy claro, en la zona 1.05, donde en principio el eurodólar no lo tenía muy fácil para continuar cayendo. Podría haber alcanzado la paridad e incluso yo en algún momento he pensado que podría llegar hasta esta zona. Porque si se pierde la zona de soportes de medio largo, bueno, bien, de largo plazo, claramente largo plazo, hablamos de 8 años, ¿no? durante la corrección, pues tienes bastantes argumentos como para pensar que puedas llegar mucho más lejos. Fijaos en un simple RSI de 14 mensual, el nivel de sobreventa brutal que alcanza el eurodólar a la zona 1.05. Y luego las divergencias. Esto es un poco parecido a lo que sucede aquí. Los niveles de sobreventa son parecidos a los que tenemos en el anterior giro. Esto es un poco tramposo. Los analistas técnicos hacemos un montón de trampas. Continuamente hacemos trampas. Os estamos engañando. Les sacamos los gráficos que queremos sacar para que penséis que funciona. Pero en realidad funciona a veces. Por ejemplo, aquí también tienes una sobreventa brutal y lo que has conseguido es quebrar tu cuenta mientras esperas que eso funcione. Bueno. Este es el eurodólar en un plazo más corto. Ahí tenemos la zona de soporte, la base del canal bajista, la línea de tendencia alcista. Hombre, esto está cayendo, es verdad, pero esta zona es de fuerte apoyo. Valdría la pena pensar, por un momento, en ese gráfico de muy largo plazo que os he enseñado. Estáis sobre una zona de soporte estructural a años vista en una cosa que es una castaña. Que es mala, es decir, que es malo, que el dólar es malo, que el dólar no sube, joder, que el dólar baja. Pues eso es lo normal. Ha caído un 95% en 100 años. Bueno, pues si tú piensas de esa manera, si tú de entrada sabes que el eurodólar, o sea que el dólar no es un activo que merezca la pena tener en la cartera, que es mejor tener francos suizos, si quieres, por ejemplo, protegerte contra la inflación, tienes un sesgo mental que conviene generar para que busques oportunidades donde deberías intentar hacer tu dinero a lo largo de tu vida, no a lo largo de los próximos 6 meses. Porque imagino que queréis hacer trading toda la vida, porque este es un trabajo de toda la vida. Bueno, sí, no me quiero forrar en 2 años y ya irme a mi isla. Bueno, suerte, ¿eh? Yo también quería, me pasé 3 años sin operar. Ya lo he dicho. Y eso no pasa porque sí, ¿eh? Uno no deja de operar durante 3 años porque hoy me he levantado con ganas de no ir a trabajar. No, eso pasa porque has trabajado mal. También aquí, en esta zona, podéis ver cuando el mercado hace mínimos decrecientes, podéis canalizar la caída y ver que también hay un pequeño canal bajista y que los precios en la zona del 1.05, 1.04 tenían un soporte importante. 3 soportes este canal bajista de corto plazo, medio plazo, línea de tendencia a muy largo plazo, techo de canal bajista. 3 grandes soportes en ese área. Por otro lado, un consenso completamente convencido de que el mercado va a ir a 1, con lo cual, bueno, pues ya tengo algo por opinión contraria que me debería hacer pensar que a lo mejor no está tan claro.
Fijaos cómo el proceso de vuelta ha sido bastante complejo, pero en cierto modo el eurodólar ha ayudado. Si os fijáis aquí podéis ver un pequeño doble suelo, aquí podréis ver también un patrón de vuelta que es de tipo cabeza de hombros y aquí uno más grande. Se confirma con gap, es el gap que se deja después de los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas. Bien, esta forma de salir al alza es muy fiable. Primero porque se produce sobre una zona de 3 grandes soportes, entre ellos algunos de muy largo plazo. Porque se rompe con hueco la estructura de vuelta, directriz bajista, también rompemos a la vez, ruptura, pullback y hacia arriba. Bueno, lo normal es que nos desplacemos hacia la zona de máximos. Es decir, que busquemos el nivel del 1.1650, 1.17, eso analíticamente parece razonable. Que incluso nos vayamos por encima de ese canal. E intentemos buscar estos niveles de antigua zona de soporte, ahora resistencia. Lo que os decía, 1.1650, 1.1670, ¿por qué no 1.20? ¿Por qué no 1.30? ¿Por qué no 1.60? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no? Todo el mundo está pensando que no, que es que el eurodólar tiene que ir a la paridad. Bueno, pues si volvemos a ese gráfico, pues no sé, yo creo que bajista el tío es. Es decir, que lo de subir no es lo suyo, que puede subir durante unos años, pero no es lo que tiende a hacer. Entonces, si se ha pasado 8 años pues yendo contra tendencia, porque es lo que ha hecho, lleva 8 años contra su tendencia principal, y yo empiezo a ver estas cosas, a lo mejor tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar. Como os decía, nosotros asesoramos diferentes vehículos de inversión, carteras, etcétera. Nosotros tenemos el dólar completamente cubierto y yo este año he estado completamente descubierto. O sea, cuando empieza el año, como estoy en tendencia, de momento, tendencia bajista, tendencia bajista eurodólar, alcista para el dólar, pues estoy descubierto. Pero no me olvido de dónde estoy y de que estoy en un punto que es susceptible de generar cambios de tendencia en plazos muy amplios, de muchos meses e incluso años. Es más, si esto fuera un canal bajista y esto fuera una línea de tendencia principal, lo normal sería que yo empezara a subir desde la línea de tendencia y me fuera hacia arriba, porque eso en el largo plazo es alcista. Entonces, a mí no me permite descartar que el eurodólar se puede ir a 2. No debería descartar ese tipo de cosas. Debería tenerlas en la mente como algo posible. Fijaos, si el eurodólar se va a 2, en ese gráfico de muy largo plazo que hemos visto, solo va a estar en 0,0050 y está 0,0052. Es decir, va a ser infinitesimal. Es decir, no parece tan extraño. Pensadlo de otra manera. Si cogiéramos esa cesta de monedas y la pusiéramos un poco en correlación con el euro, si hubiera existido entonces, ¿dónde hubiera estado el eurodólar hace 200 años? Si ahora está ahí y hemos caído pues a 0,05, de 0,05 a 1,12. ¿Os parece raro que se pueda ir de 1,12 a 2? Si se ha ido de 0,05 a 1,2. En 200 años, sí, pero nosotros no lo vamos a ver, pero pensad en eso cuando hagáis trading. El mercado está girando, intentando construir un patrón que algunos ya empezáis a visualizar como un posible doble suelo, porque no hay doble suelo sin ruptura de resistencias, y no es tan diferente a esto que hay aquí. Y aquí era muy bajista, y aquí nadie creía en que el eurodólar iba a establecer un suelo, o casi nadie. En general, el proceso del dólar, no sé si voy a tener aquí algún gráfico del dólar index. Bueno, ese es el dólar yen. Ya sé un poco lo que pasó. Ayer tenía 2 presentaciones abiertas y puse algunos dólares, algunos aquí. Mirad, esto es el eurodólar, esto es el dólar index, ¿no? El dólar contra una cesta de monedas. Fijaos en el gap que se deja con Macron, cómo los precios lateralizan, suben, encuentran el hueco, reversal en la zona del gap, recaída y confirmación de un patrón de cabeza y hombros. No es solo contra el euro, es general. El dólar está débil ya contra todos los cruces, contra todos. Quizá contra el yen no, pero bueno, todos sabemos lo que pasa con el yen y cómo está funcionando la política monetaria allí. Fijaos que el eurodólar en los últimos años, el dólar index, ha recuperado pues lo que sería 2/3 de la caída anterior. Es una zona de resistencia muy fuerte, que tiene un ciclo de 5 ondas en los últimos años, lo cual podría sugerir sobrecompra en ciclo, y que esa
onda quinta podría ser una onda C dentro de un zigzag, A, B, C, que es un poco lo mismo que sucedió pues, antes de que viéramos el suelo ese que hemos visto en 2000. A, B y C. Fijaos aquí en el patrón de vuelta, aquí tenemos un patrón de vuelta. Hay estructura para pensar que el dólar quiere recuperar y que quiere recuperar en largo plazo, pero siempre tenemos que tener en la cabeza ese gráfico de muy largo plazo. Es decir, no es fácil que el dólar consiga objetivos de muy largo plazo porque su inercia natural de fondo es esencialmente contraria a la apreciación. Y ahora, como creo que me queda un poquito de tiempo, ¿cuánto me queda? Vale, pues os voy a enseñar una cosa en la que yo insisto mucho y a lo mejor algunos, perdonadme si lo habéis escuchado, soy bastante pesado con esto, pero me parece interesante, sobre todo si hacéis renta variable, a la hora de enfocar lo que yo estoy intentando enfocar para vosotros aquí, que es el largo plazo, porque me parece que es el gran olvidado del análisis técnico. Es decir, la gente ha confundido el análisis técnico con el corto plazo. Eso no es muy bueno. No es muy bueno para el análisis técnico, que yo intento dignificar. Entonces, el análisis técnico es una herramienta fractal. Luego debería servir para todos los plazos y para todos los activos. Sé que hace un momento han dicho algo un poco distinto, pero el entorno debería ser este. Me he sentido un poco agredido, porque si tienes una herramienta que funciona en todos los activos, entonces nunca has hecho trading. Bueno, no sé, yo hago todos los días. El análisis técnico está pensado para todos los activos. Lo que sí es cierto es que no todos los activos están hechos para el análisis técnico. Esto es al revés. El análisis técnico es una aproximación al mercado conductual y por tanto tiene premisas. Es decir, si no se cumplen las premisas es normal que el resultado no sea bueno. Si yo intento aplicar el análisis técnico a la política monetaria de la FED, no va a funcionar, porque la política monetaria de la FED la decide la FED. Si intento aplicar el análisis técnico a un universo donde, por ejemplo, pocos inversores con un poco de dinero pueden mover el activo, se me ocurre ahora mismo bodegas riojanas, claro que el análisis técnico no va a funcionar. Pero si lo aplico al eurodólar, debería funcionar. También debería funcionar en cualquier cosa donde haya tendencias y donde, de alguna manera, lo que confluya es el pensamiento de todos nosotros. El análisis técnico es una aproximación a la realidad, no es la realidad misma. Es una forma de acercarnos al ágora, que es el mercado, es el lugar social donde todos estamos interactuando y pensando y al final fijándonos en lo que queremos ver nosotros, pero en el fondo todo lo que confluye son expectativas. Si hay suficiente gente pensando sobre el mercado, sobre las expectativas que tiene el mercado, yo debería tener una muestra suficientemente buena como para que las herramientas estadísticas que utilice funcionen razonablemente bien en cualquier tipo de gráfico que tenga esas condiciones, en cualquier tipo de time frame, por supuesto en cualquier activo que haya detrás de ese gráfico. Pero insisto, debe haber participación pública y libertad. Si no se dan esas dos circunstancias, es bastante difícil que el análisis técnico funcione. Evidentemente, si yo intento utilizar análisis técnico en un spread donde el broker me está cobrando 0,8 por entrar, pues es muy difícil que gane dinero. Pero eso ya no es culpa del análisis técnico, es culpa de que estoy utilizando una herramienta que no es la apropiada para que yo haga dinero con esas herramientas. Cuando intento hacer largo plazo, esto es el IBEX. El IBEX, aquí y aquí. Y esto es el Eurostoxx. 1, 2, 3. Esto es como si vieras el Eurostoxx, tú dices, no, mira, es que he visto mi foto con 15 años, con 25 y con 50. De joven, no me acordaba que yo había sido así, ¿no? Bueno, pero es que esto es todo a la vez, es el mismo día. 3 fotos diferentes, de la misma realidad. Pensadlo bien, eso puede ser. Es decir, podemos tener 3 gráficos y, por tanto, 3 recomendaciones distintas sobre el mismo activo. Bien, todo el mundo está utilizando este y también está utilizando este. Hay un montón de gente haciendo esto. De hecho, la mayoría de la gente utiliza estos gráficos, la inmensa mayoría. Y al final me he decidido a escribir esto en un libro. Se va a publicar a finales del año. Y como yo no me gano la vida con los libros ni con las charlas, porque no gano dinero con eso, no compro nunca, todo lo que se obtenga del libro se va a donar a una fundación que combate el ELA. Porque lo que he hecho es decir, bueno, mira, estoy ya cansado de ver todos estos gráficos y de ver a la gente que hace análisis técnico y no ha pensado un poco, de ahí lo de filosofofo. Esto es un gráfico total return. Está incorporando el dividendo, ampliación, todas las cosas que suceden en el mercado. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me obstino en ver un gráfico que la gente no ve? Porque no me importa lo que veáis. Porque no sois nadie. Yo tampoco.
Luego, lo que la gente ve, que es lo que... No, es que... Mirad, yo estuve una vez en una charla de Steve Nison y le hice unas preguntas. Y el tío me dijo, nunca nadie me ha hecho estas preguntas. Llevo 25 años dando vueltas por el mundo y nunca nadie... Las velas se están viendo de una forma poco razonable. Cuando yo cojo un gráfico del Dow Jones Industrial, si el mercado abre cayendo un 2%, cuando abra el Dow Jones, abrirá menos 2. El futuro cae un 2%, pero el Dow abrirá 0,2 abajo. Y en unos minutos estará menos 2. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque el mercado americano es un poco distinto, es por corros y no abre todo a la vez, abre por sectores. Con lo cual, el primer sector da el primer tick. Y hasta que no hayan pasado 2 o 3 minutos, no habrán abierto todos y no tendrás la vela. Pero entonces la apertura no es aquí abajo, es aquí arriba. Porque este es el primer tick y hace cloc, 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 cloc. Con lo cual, la apertura de la vela será aquí, pero en realidad el mercado estaba aquí, porque el futuro estaba aquí. Y le pregunté, ¿y eso cómo lo arreglamos? Y me dijo, no lo sé, nunca nadie me lo había preguntado. Digo, ¿pero usted no es el padre de las velas? No, pues nadie me lo había preguntado. Digo, ¿y cómo lo arreglamos? Dice, no lo sé. Digo, vale, pues me voy, había venido esto. Es bastante fácil. Solo tenéis que comprar un ETF, o sea, mirar el gráfico del ETF. El ETF del Dow sí ha abierto aquí, porque ya saben lo que van a hacer los sectores. Entonces, la vela del ETF del Dow será blanca si el mercado abre así y acaba aquí arriba, como la apertura ha sido aquí y no aquí, la vela del ETF será esta. Pero en cambio, si miráis el Dow Jones Industrial, encontraréis que la vela ha sido pum, pum y un martillo. Un martillo y una vela blanca no son las mismas cosas. Se supone que las velas deben reflejar la psicología inversora. 2 velas para el mismo activo. No puede ser. Entonces, yo no puedo usar la vela del Dow Industrial para analizar el Dow Industrial, porque no transmite lo que debería transmitir. Si me he estudiado las primeras páginas donde dice qué pretendo hacer con esto. El análisis técnico pretende hacer lo siguiente. El análisis técnico te dice que los precios lo descuentan todo. ¿Bien? Es una premisa del análisis técnico. Y es verdad, todo. Hasta lo que no hay que descontar. ¿Por qué? Porque como yo utilizo gráficos price return que no se pensaron para el análisis técnico. Es decir, el tío que inventó el Eurostoxx 50 no lo inventó para que yo lo analizara, sino porque quería hacer algo sobre que representara lo que está haciendo el mercado. Aquí se están pagando un montón de dividendos. En el caso del IBEX 35 aún es más bestia, porque se pagan muchos dividendos. Y alguien cree que estamos en un mercado lateral o en un mercado bajista, cuando en realidad estamos en máximos históricos. Eso genera un sesgo. Tú aquí no te crees esta formación de doble suelo porque estás en un mercado bajista, pero si la ves aquí, como estás en un mercado alcista, te la crees y compras. Porque esto trabaja a 2 niveles, un nivel consciente y un nivel inconsciente. Yo lo que propongo a la gente es que utilice gráficos ajustados por dividendo y ampliación siempre. Hay gente que lo ajusta en Telefónica y no ajusta el IBEX. Pero oiga, el IBEX, ajusto este IBEX y no ajusta, o sea, ajusto este Telefónica y no ajusta el IBEX. Pero el IBEX, ¿qué tiene dentro? Telefónica. Entonces, ¿por qué no lo ajusta? Es completamente incoherente. Y te da 2 visiones muy diferentes. Fijaos, aquí tenemos un mercado en máximo histórico, o sea, en subida libre absoluta. Y aquí tenemos un gráfico que está a un 40% de los máximos, con lo cual es bajista y no parece muy interesante para comprar. Bueno, el problema de los gráficos es que la gente no piensa antes de utilizarlos. Luego os pueden enseñar un montón de técnicas, pero como no pensemos un poquito antes, pues no va a funcionar bien. Este gráfico lo utilizan pocas personas. Este lo utilizan muchas personas. ¿Por qué funciona mejor este que este? ¿Porque lo utilizan pocos? No. Eso es igual, no importamos. Funciona mejor, en teoría debería funcionar mejor, porque habría que demostrarlo con un backtest si queréis, pero en teoría funcionará mejor porque es menos irracional. Es decir, a mí me han dicho que el análisis técnico sirve para capturar la irracionalidad. Yo me lo creo. Pero lo que no debo hacer es ser irracional para capturar la irracionalidad. Es decir, yo no puedo ser irracional para hacer lo que no tiene mucho sentido. Ya termino, Susana. No es racional aceptar como mapa de la realidad algo que está descontando los dividendos que se pagan. Porque cada año el IBEX baja un 6%, o un 5% o un 4%, depende del año, por el cupón que paga el índice. Pero esa caída no tiene nada que ver con las expectativas. Y lo que yo estoy analizando son expectativas. A mí no me interesa... La acción del precio lo recoge todo, también los dividendos. Nadie cambia una recomendación, nadie cambia de forma de pensar porque mañana Telefónica pague un 1% y el gráfico va a bajar. Va a bajar, pero ese movimiento no ha sido producido por órdenes de compra y venta. Es un hecho contable. Por tanto, yo no debería permitir que ese hecho contable contamine mi visión del mercado.
porque no tiene nada que ver con las expectativas. Este no se ve contaminado. Y por eso pienso que si analizáis total return en renta variable, tendréis más éxito que si analizáis pre-return. ¿Vale? Básicamente esto es lo que os quería contar y que no creía que no podía contaros. Es lo único que cuento siempre. Ya está, quedó muy bien porque como nadie lo ha visto, pues parece que es un montón. En realidad no tengo ni puta idea, pero está bien que lo reconozca, ¿no? Llevo 22 años en esto. El día que pierdes esa idea de que no sabes es cuando estás a punto de quedarte 3 años sin operar. Muchas gracias a todos.